Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá, que ahora se llama Beit Torah, Casa de Torah. Con ustedes el Aj Yohanan. Mis Ajin, estamos en otra porción más. En Beit Torah estamos en la Parashá Re'el. Esto está en Devarim, capítulo 11, verso 26, hasta el capítulo 16, verso 17. Actará para la Parashá Re'el tenemos Yesayaj, Isaías 54, verso 11, hasta Isaías 55, verso 5. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashá Re'el. Tenemos Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9 al 13, hasta también Primera de Corintios 1, capítulo 1, verso 1 al 31, más bien es Segunda de Corintios. Y tenemos Primera de Yohanan 4, verso 1 al 6. Re'e significa observa. Esto es más fuerte que el Shema, que es hablar y oír y obedecer. Tiene que ver con una percepción más profunda, misajín. Una visión interior, con los ojos del corazón, misajín. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. En esta porción, misajín, Moshe le dice al pueblo que tiene ante sí la bendición si escuchan los mandamientos de Adonai, y la maldición si no los escuchan. Las bendiciones deberán ser pronunciadas sobre el monte Gerizim, y las maldiciones sobre el monte Ibal. Aquí, misajín, nuevamente Moshe exhorta a cumplir todos los mandamientos. Deberán ser destruidos los lugares de adoración de las demás naciones. Por el contrario, el lugar del Todopoderoso, ¿sí?, que Él designe para poner su Kadosh nombre, deberá ser en el cual se reúna el pueblo. Allí serán llevados los holocaustos, las ofrendas y los diezmos. Se comerá allí y todos se alegrarán delante del Boré Olán. Por cada uno no hará lo que le parece, ¿sí? No hará lo que le parece a cada uno. No se podrá ofrecer holocausto en cualquier lugar que el pueblo viere, sino en el que sea designado por Adonai. Se podrá matar y comer carne en cualquiera de las ciudades. Tanto el puro como el impuro podrán hacerlo. Solo que no podrán comer sangre, sino que la derramarán en la tierra. Los diezmos no podrán ser comidos en cualquier lugar, sino en el lugar designado por Adonai. No se podrá desamparar a los levín. Si se desea comer carne, pero el lugar designado por Adonai está muy lejos para ir hasta él, entonces se podrá comer en las ciudades, pero sin comer la sangre, para que al pueblo le vaya bien. Sin embargo, misajín, lo que se haya consagrado al Todopoderoso deberá ser llevado al lugar designado para hacer allí la ofrenda y la sangre sea derramada sobre el altar. Y entonces se podrá comer la carne. Se deberá hacer lo bueno para que al pueblo y a sus hijos les vaya bien por siempre. Mis ajín, mis javerín, vayamos agarrando nuestra porción. Toda porción debemos de buscar nuestra porción, válgame la redundancia, para aplicarlo en nuestras vidas. También en esta porción, mis ajín,
una vez que el Todopoderoso haya permitido entrar a la tierra prometida al pueblo, el pueblo no deberá hacer lo que hacían las demás naciones allí asentadas, pues todo lo que ellas hacían era abominable para Adonai. No se podrá añadir ni quitar algo a lo ordenado por Adonai. Si se levanta profeta o soñador que anuncie señales que se cumplan, no se deberá hacer caso a sus palabras porque esta es una prueba por parte de Adonai, para saber si el pueblo le ama. Solo a Israel ha de seguirle. El profeta o soñador ha de ser muerto, pues aconsejó rebelión contra Adonai. Toda persona que incite a servir a otros dioses ha de ser muerta. Así el pueblo aprenderá la lección. Igual se procederá contra los impíos que habiten en las ciudades y inciten a la rebelión contra Adonai. Toda la ciudad será consumida por fuego y no se podrá tocar nada del anatema. También, misajín, los Benei Israel no se podrán sajar o rapar por causa de muertos. Solo se podrán comer los animales prescritos por Adonai. Los demás son impuros. No se cocerá el cabrito en la leche de su madre. Se deberá diezmar de todo el grano que produzca el campo cada año, el cual deberá ser comido en el lugar designado. Si el lugar quedare muy lejos, el diezmo se podrá vender y llevar el dinero al lugar designado, y allí se podrá comprar animales para comer en dicho lugar. No se desamparará a levita. Cada 3 años el diezmo será guardado en las ciudades, para que de él puedan disfrutar la viuda, el huérfano y el extranjero que hay en las ciudades. Así el Todopoderoso bendecirá la obra de nuestras manos. Cada 7 años se hará remisión de deudas. Solo se demandará reintegro al extranjero, pero no al hermano. Se deberá ayudar al menesteroso sin importar la cercanía del año de remisión. De esta manera, el Todopoderoso nos bendecirá. Si un hermano se vende como siervo, al 7º año será despedido, pero no con las manos vacías. Si él no quiere irse, se le horadará la oreja y será siervo por siempre. Todos los primogénitos de animal serán consagrados y comidos en el lugar designado, excepto si tienen defecto. Se guardará Pesaj, pero haciendo la ofrenda en el lugar designado por Adonai. 7 días no se comerá pan leudado. No se comerá pan con levadura. Asimismo se celebrarán también la fiesta de las semanas y Sukkot, de la forma como ya ha sido establecida por Adonai. 3 veces al año todo varón irá ante Adonai en el lugar escogido, una por cada una de las fiestas. Ninguno irá con las manos vacías, sino que se llevará ofrenda de acuerdo con lo que Adonai haya prosperado. Bueno, misajín, de todo esto vamos a estar hablando verso por verso. Bienvenido a Beit Torah, Casa de Torah, con ustedes Elaj Yohanan. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte estas porciones con tus seres queridos.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav etzivanu la'atzov bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Amén. Cuando dice en el capítulo 11, verso 26 al 28, observa, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim, que os ordeno hoy, y la maldición si no escucháis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que os he ordenado hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Mis amados ajín, el Boré Olam presenta dos opciones para que el hombre pueda elegir. Es una evidencia clara, mis ajín, de que el hombre fue creado con libre albedrío. Esta es la razón, mis ajín, por la que esta porción empieza con la palabra re'e, que es observa. Mis ajín, la observación que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Pero como somos seres racionales, tenemos la opción para elegir, mis ajín. Capítulo 11, verso 29 dice: y acontecerá que cuando Hashem tu Elohim te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ibal. Aquí, mis ajín, los rabinos discuten si realmente se puede hablar de una montaña de maldición y otra de bendición. Según Rashi, mis ajín, esto se refiere a que la bendición y la maldición son enunciadas sobre estos dos montes respectivamente. También el Targum traduce, mis ajín, cuando dice pondrás los que bendicen. Y Naimanides escribe que la bendición o la maldición no están ligadas a esta o aquella montaña. Recuerden también en el Kadosh Zohar que tenemos columna izquierda y columna derecha. La inmundicia y lo bueno. No podemos pensar que la maldición venga de una montaña, sino que aquí encontramos una forma pedagógica de ilustrar las dos realidades. La izquierda, la inclinación al mal; la derecha, la inclinación a lo bueno. Y aquí en el pueblo tenía que pronunciar la bendición hacia una montaña y la maldición hacia la otra montaña. Esas montañas son la inclinación al mal y la inclinación al bien. Capítulo 11, verso 30 dice: ¿no están ellos al otro lado del Jardín, más allá, hacia la puesta del sol, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, lejos del Gilgal, junto a la planicie de Moré? Las dos montañas, Misajín, Gerizim e Ibal, con toda probabilidad son aquellas que hoy en día tienen los mismos nombres. Aunque hubo rabinos como Eliezer que hablaron de dos colinas justamente en el otro lado del Jardín. Según Rashi, Misajín, toda vez que aparece la palabra Aharei, traducida como detrás o tras o más allá, se refiere a algo lejano. El monte Ibal, a unas 940 millas está al norte, y el monte Gerizim a unos 880 está al sur, en el valle de entre dos montes.
se encuentra la ciudad de Shechem. Había una ruta importante que pasaba por ese lugar que conectaba a Israel con el resto del mundo. Fue un lugar de encuentro para los viajeros entre el norte, sur, este y oeste. Aquí fue donde Abraham vino hizo su primer altar, como está en Bereshit, capítulo 12, versos 6 y 7. Y aquí Misajín fue sepultado Yosef. Esto está en Yehoshua, capítulo 24, verso 32. Capítulo 12, verso 2 y 3 dice: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares, quemaréis a fuego sus árboles de culto. Derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Misajín, el texto que habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de los dioses falsos, está contrastado con el verso siguiente que dice: no procederéis así con Hashem vuestro Elohim. Lo cual indica, Misajín, en primer lugar, que no se puede servir a Adonai de la misma manera como a los ídolos o a la idolatría, ni levantar altares al Todopoderoso en cualquier lugar, sino solo en el lugar escogido por él mismo. Los rabinos también han interpretado, Misajín, este texto diciendo que está prohibido destruir cosas y lugares que han sido utilizados en el culto al Todopoderoso. Capítulo 12, verso 4 dice: no procederéis así. Misajín, si compara con el verso 3 que dice: borraréis su nombre, nos puede llevar a la conclusión de que no podemos borrar el nombre del Boreolán de ningún lugar. Por eso hay que tener mucho cuidado si usted lo está escribiendo ahí en TikTok, WhatsApp, si lo manda por mensaje, tenga mucho cuidado, porque si conoce el nombre Kadosh y usted lo anda escribiendo por ahí, ese nombre se borra y se mete en problemas. Por eso, si usted me mira poner mejor las iniciales, no es que no conozca el nombre, sino que respeto el nombre. Tengo temor reverencial por el nombre. El nombre lo uso solamente cuando es meramente importante, como en la tefilá, en las oraciones, en las bendiciones, etcétera, etcétera. Capítulo 12, verso 5 dice: sino que buscaréis en el lugar en que el Boreolán, vuestro Elohim, escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Misajín, hay un lugar específico que el Todopoderoso ha escogido para poner allí su nombre. En ningún otro lugar está permitido ofrecerle sacrificios encendidos. Según la Mishnah, el Mishkan estuvo en los lugares siguientes: Gilgal, 14 años; Shiloh, 369 años; Nov estuvo 13 años; en Gibón, 44 años. Esto suma un total de 440 años, Misajín. Estaba permitido sacrificar en los lugares altos antes que el Mishkan fuera erigido en el desierto, pero no durante los 39 años en el desierto. Durante los 14 años de conquista, cuando el Mishkan estaba en Gilgal, estaba permitido sacrificar en los lugares altos. Durante los 379 años, cuando el Mishkan estaba en Shiloh, estaba prohibido. Pero durante los 57 años, cuando estaba en No y Gibón, estaba permitido.
Después de la construcción del templo en Jerusalén, los sacrificios en los lugares altos quedaron prohibidos para siempre, a excepción del sacrificio que el profeta Eliyahu hizo en el monte Carmel, cuando había recibido un permiso especial de Hashem con el fin de hacer volver al pueblo a Hashem. Así que meditemos en eso, que no en cualquier lugar puede hacerle sacrificios al Boreolán. Capítulo 12, verso 7 dice: Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia de Hashem vuestro Elohim, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales Hashem vuestro Elohim os ha bendecido. Misajín, el momento de sentarse en la mesa fue creado por el Todopoderoso para poder estar delante de Él en Jerusalén. El pueblo aprendió cómo se debe de sentar y comer delante de Adonai. Por eso, Misajín, la mesa en la casa, en su casa, de un israelí, de un yehudí, es un lugar kadosh, considerado como un altar, Misajín. Un israelí, un yehudí no se sienta sobre una mesa. La mesa es un lugar de encuentro con el Boreolán para toda la familia. Por lo tanto, Misajín, es importante que todos los miembros de la familia comamos en los mismos horarios para poder encontrar la Shekinah de Hashem en una comunión familiar. Mediten eso. ¿Usted come junto con su familia, el esposo, la esposa y los hijos al mismo tiempo? Si hace tiempo que no lo experimenta, vaya pensándolo para que reciba la braja. Porque hay que dar toda, hay un mandamiento de dar gracias, el Birkat Hamatzon, por los alimentos. Después de que haya uno ingerido los alimentos, hay que dar gracias al Boreolán, porque ciertamente, Misajín, de lo suyo hemos comido. Capítulo 12, verso 9 dice: Porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que Hashem vuestro Elohim os da. Aquí, Misajín, según Rashi, el lugar de reposo se refiere a Shiloh y a la heredad se refiere a Jerusalén. Capítulo 12, versos 10 y 11 dice: Cuando crucéis el Jardín y habitéis en la tierra que Hashem vuestro Elohim os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros, entonces sucederá que al lugar que Hashem vuestro Elohim escoja para morada de su nombre, aquí, Misajín, la Torá establece de manera profética el momento cuando iba a ser establecido el lugar permanente para el nombre del Todopoderoso. Y vemos, Misajín, en este texto que tenía que ser no solamente después de la conquista de 14 años bajo Yehoshua, sino después de que el pueblo de Israel estuviera en Shalom de todos sus enemigos alrededor del mundo. Esto no sucedió hasta el tiempo de David Hamelech, que hizo muchas guerras y subyugó a todos los pueblos enemigos, ¿sí?, a todos los enemigos de Israel, como está en Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 20. ¿Sí? Crónicas 1, verso 18 al 20. También en Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2. Primera de Crónicas 22, 8 y 10. Desde entonces, Misajín, Jerusalén es el lugar donde el nombre de Adonai es fijado para siempre. Y es allí donde
El Ben David, el Mashiach, muy pronto se sentará sobre el trono de David para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y también del resto del mundo, como está en Lucas capítulo 1, versos 32 y 33, mire. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adón Elohim le dará el trono de su Abba, David Hamele, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese reinado ya está aquí, Misajín. Estamos en la era mesiánica. Capítulo 12, verso 12 dice, os alegraréis en presencia de Hashem vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. Misajín, en la presencia del Todopoderoso hay alegría. Si no experimentas la alegría en tu oración o cuando te reúnes con tu Kehilá, la congregación, algo está fallando. No estás muy cerca del Todopoderoso. A lo mejor te estás fijando más en lo exterior que en lo espiritual. Al tener contacto con Hashem en el Ruach, recibimos mucha alegría. Y si no tienes esa alegría, es porque tu espíritu no está conectado con él. Como está en Gálatas capítulo 5, verso 22, miren. Mas el fruto del Ruach es gozo. Es Simjá, Misajín. Capítulo 12, verso 15 dice, sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas, conforme a tu deseo, según la bendición que Hashem tu Elohim te ha dado. El inmundo y el impío podrán comerla, como si fuera de gacela o de ciervo. Aquí, Misajín, al comparar este texto con Vaikra 17, verso 1 al 10, parece que hay una diferencia entre las leyes que regían durante el tiempo en el desierto y luego en la tierra de Israel en cuanto al permiso de comer carne. Pero por otro lado, Rashi comenta que sigue la interpretación del Rabino Akiva en Vayikra 17:3 y dice que se trata de un mandamiento que tiene que ver solo con animales que fueron consagrados para ofrendas, y aquí de animales consagrados a los que les surgió un defecto. No está diciendo que tanto la rata como el cordero son iguales, de ninguna manera. No debes de consumir los animales inmundos. Si quieres saber más, vete a Levítico 23. Misajín, según este texto, enseña que estos animales pueden ser redimidos e ingeridos en cualquier lugar. Sin embargo, Misajín, según el Rabí Ismael, citado en el Talmud, hubo un cambio de precisión entre el desierto y la entrada a la tierra. Y según él, Misajín, durante la época del Mishkan, en el desierto, no se podía degollar un animal para comer su carne, sin hacerlo dentro del Mishkan y presentarlo en ofrenda sobre el altar. A partir de la entrada en la tierra, sí se permitía degollar animales fuera del santuario. Según el Midrash Misajín, en total hay 8 prescripciones que la Torá autoriza después de haberlas prohibido con anterioridad. Capítulo 12, verso 16 y verso 23. Solo que no comeréis la sangre,
la derramaréis como agua sobre la tierra. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. Aquí, Misajín, 10 veces se menciona esta prohibición en las escrituras para los Bene Israel, o sea, para usted y para mí. En Vaikra, Levítico capítulo 3 verso 17, Levítico 7 verso 26, Levítico 17 verso 10 al 12 y el verso 14 también, Levítico 19 verso 26. Y también aquí en Devarim, Deuteronomio capítulo 12 verso 16, verso 23, 24, 25. Y también en el capítulo 15 verso 23. Además, Misajín, este mandamiento había sido dado anteriormente a todos los Benei Noach en Bereshit 9:4 y aplica por lo tanto a todos los hombres del mundo, a usted y a mí. Por esta razón, Misajín, debemos ser muy estrictos en no comer carnes de animales que no hayan sido matados correctamente. Hay 3 cosas principales, Misajín, que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la matanza de un animal puro para que sea apto para comer. Número 1. No puede ser un animal enfermo. Número 2. No puede haber sufrido antes o en el momento de su muerte. Y número 3. Tiene que ser totalmente desangrado, justo después del degüello. Capítulo 12, verso 17 y verso 18 dice: no te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que la comerás en presencia de Hashem tu Elohim en el lugar que Hashem tu Elohim escoja. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas. Y te alegrarás en presencia de Hashem tu Elohim de toda la obra de tus manos. Aquí, Misajín, se habla del segundo diezmo y otras cosas que tienen que ser comidas en el lugar que Hashem ha escogido. Capítulo 12, verso 19 dice: cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra. Aquí, Misajín, si uno no tiene nada que ofrecer al levita del primer diezmo, se puede dar del diezmo para el pobre. Pero si no hay nada del diezmo para el pobre, hay que darle de los sacrificios de Shalom. Y aquí en el mandamiento de amparar al levita solo aplica dentro de la tierra de Israel, donde el levita no tiene heredad. En la diáspora, no solo el levita está sin heredad en la tierra, sino todos, Misajín. Capítulo 12, verso 20 dice: cuando Hashem tu Elohim haya extendido tus fronteras como te ha prometido y tú digas: comeré carne, porque deseas comer carne, entonces podrás comer carne, toda la que desees. Aquí, Misajín, esto nos enseña que solo se debe comer carne cuando hay prosperidad y amplitud económica, no cuando hay escasez. Capítulo 12, verso 21 dice: si el lugar que Hashem tu Elohim escoge para poner su nombre está muy lejos de ti, entonces podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Hashem te ha dado, como te he ordenado, y podrás comer dentro de tus ciudades todo lo que desees. Misajín, en primer lugar, se refiere a que ya todos no van a poder estar
viviendo cerca del Mishkan, y así ofrecer sus ofrendas de Shalom, que son comidas en la presencia de Adonai. Por esto, Misajín, en la tierra de Israel está permitido comer carne fuera del Mishkan y del templo. También se ha interpretado las palabras dentro de tus ciudades. De manera que al comer carne, Misajín, hay que estar sometido a las normas del Kashrut. Estas normas que están establecidas por las autoridades en Israel, que se reunían en las puertas de las ciudades. Hay que consultar con los ancianos antes de matar, Misajín, para hacerlo de la forma correcta. Amén. Capítulo 12, verso 23. Capítulo 12, verso 23. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás el alma con la carne. Aquí, Misajín, la segunda parte del verso significa, según Rashi, que no se puede comer un miembro de un animal vivo. Con otras palabras, Misajín, no se puede comer la carne de un animal mientras que su alma, que en hebreo es nefesh, esté en él. Si ha mirado usted, si matan una gallina allá en el rancho, cómo está todavía brinque y brinque sin cabeza. Y si así la echa usted todavía a cocer o a freír, está todavía viva y va a sentir dolor. Otra cosa también, aquellos que comen la mentada rellena, o la moronga, o la morcilla, todo eso lleva sangre y está prohibido. ¿Sí? Mediten esas palabras, porque a veces pregunta usted, ¿por qué me pasa esto? Yo me porto bien y me llega mucha mala suerte, dicen unos. Pero no es eso, es la desobediencia por la ignorancia. Porque ahorita estamos en el exilio de la ignorancia. Mediten estas palabras que son palabras de vida, Misajín, que le da esta vasija de barro llamado Yohanan. Capítulo 12, verso 24 dice, no la comerás, la derramarás como agua sobre la tierra, hablando de la sangre. Y Rashi, según, se refiere a no comer sangre coagulada, que era lo que le hablaba anteriormente, la morcilla, la rellena, ¿sí? Todo eso. Capítulo 12, verso 25 dice, no la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque estarás haciendo lo que es justo delante de Hashem. ¿Se da cuenta? Si usted está comiendo sangre, no está haciendo lo correcto delante del Boreolán. Está trayendo juicio y más juicio. Según Rashi, Misajín, aquí se refiere a no comer sangre de órganos. La expresión para que te vaya bien aparece además de este verso en relación con el mandamiento de honrar a los padres, como está en Devarim 5:16, de la ejecución de un asesino, Devarim 19:13, y con el mandamiento de no tomar de los pájaros la madre con los huevos o hijos, que está en Devarim 22:6, verso 7. Misajín, cuando dice estarás haciendo lo que es justo delante de Hashem, esta palabra, Misajín, está en contraste con el verso 8, donde dice, cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. En estos dos versos, Misajín, está la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Se puede dar cuenta? Capítulo 12, verso 30 dice, cuídate de no seas traído tras ellos, que no te atraigan, después que hayan sido destruidos delante de ti.
y de no buscar sus dioses, diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? Hay que tener mucho cuidado, Misajín. No os unáis en yugo desigual. Misajín, en este texto vemos la gran importancia de ser muy radical en cuanto a la idolatría y todo lo que tiene que ver con el culto pagano. Tan radical es, Misajín, que hasta hay que estar dispuesto a entregar los familiares más íntimos a la Corte de Justicia para su ejecución. Hay nomás para que se vaya dando una idea. Es grave, muy grave. Capítulo 13, versos 4 y 5 dicen: pos de Hashem vuestro Elohim andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis a él, y a él os uniréis. Esto, Misajín, nos da a entender que el Todopoderoso se está moviendo todo el tiempo. Y si no le seguimos, nos vamos a quedar atrás. No tenemos una religión estática, monótona, sino viva, expansiva, desarrolladora y evolutiva. Que a pesar de eso no pierde la base. El punto de partida, que es la Torá escrita y la Torá viviente, que es la Torá oral, debemos hacernos la pregunta, Misajín: ¿qué está haciendo nuestro Abba Elo Shamaín en estos momentos? Y luego juntarnos con ese proyecto y colaborar con él para cumplir sus planes. Fuimos criados para cumplir sus planes del Todopoderoso, Misajín. Y por eso no podemos quedarnos quietos en algo estático, sino que tenemos que movernos hacia adelante y siempre buscar la presencia de Adonai. Amén. Capítulo 13, verso 11 dice: entonces todo Israel escuchará y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Misajín, la ejecución del reo de muerte sirve, entre otras cosas, para que el pueblo tema ante el pecado y se mantenga alejado de la idolatría. Según el Talmud, Misajín, hay 2 de los 613 preceptos que nunca se han aplicado en la historia. El mandamiento número 443 en nuestra lista, que habla de incendiar a la ciudad de descarriados a la idolatría y eliminar a sus ciudadanos. Y el mandamiento número 474, que está en nuestra lista, que habla, Misajín, de no construir la ciudad de los desarraigados. Sí, eso está en Devarim 13, verso 16. ¿Será que se cumplirán estos 2 mandamientos con la segunda venida del Mashiach, Misajín? Vamos a ver, vamos a ver. Capítulo 14, verso 1 dice: vosotros sois hijos de Hashem vuestro Elohim. No os asjaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. Aquí, Misajín, los Bnei Israel son llamados hijos de Adonai. En Isaías 1:2 está escrito, dice: oíd cielos y escuchad tierra, porque Hashem habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Es obvio, Misajín, que los Benei o los hijos físicos de Israel son considerados por Adonai como hijos suyos, incluso los que se hayan rebelado contra él. ¿Sí? Mediten eso. Mediten eso, Misajín.
¿Cree usted que un hijo que se rebela contra su padre deja de ser su hijo? De ninguna manera, misajín. No más que en la obediencia está la bendición, misajín. Un hijo desobediente deshonra a su madre, que es la Shejinah, la presencia divina en su conciencia corazón. Capítulo 14, verso 2 dice, porque eres pueblo Kadosh para Hashem tu Elohim, y Hashem te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Entonces, misajín, si somos pueblo Kadosh, apartado por Elohim, debemos de portarnos a la altura, en Kedushá. Misajín, la Kedushá tiene mucho que ver con lo que comemos. Hay una diferencia entre de lo que está permitido comer a los hijos de Israel y a las demás naciones. Esta diferencia de comida es debida a la diferencia entre el nivel de Kedushá de los Bnei Israel y de los demás pueblos. Eso es lo que nos marca la diferencia, misajín. Que somos un pueblo Kadosh, un pueblo apartado. ¿De qué? Pues de todo lo contrario. Capítulo 14, verso 8 dice, y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumía, será impuro para vosotros. No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres. Para los que comen cerdo, aquí está la advertencia, es un mandamiento. Dice, aquí está, sí. Y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumía. Será impuro para vosotros. No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres. Esto es cuando el animal ya está muerto. Ya no debes de tocar el cuerpo de un cerdo. Misajín, está escrito que el cerdo es impuro para vosotros. Es decir, para los hijos de Hashem, los Bnei Israel. ¿Sí? Según Rashi, la prohibición de tocar los cadáveres de estos animales es solo durante el tiempo de las fiestas. Según Rashi. Capítulo 14, verso 10 dice, pero no comeréis nada que no tenga aletas ni escamas. Será impuro para vosotros. Misajín, los animales marítimos que no tienen aletas ni escamas son impuros para los Bnei Israel, no para los demás. Los demás pueden comer porque van por la línea de la izquierda, la línea de la contaminación. Si un día se hacen a la derecha, pues dejan de comer estos alimentos, empiezan a limpiarse y empiezan a apartarse para Hashem. Amén. Capítulo 14, verso 21 dice, no comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma. O lo podrás vender en un extranjero, porque tú eres un pueblo Kadosh, Hashem tu Elohim. No serás como los demás pueblos, porque tú eres un pueblo Kadosh, Hashem tu Elohim. Así que no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí, misajín, la palabra que ha sido traducida como que se muera es la palabra hebrea nevelá. Nevelá. Nevelá, que en hebreo es cadáver. Sí, nevelá es cadáver. Un sustantivo descriptivo para cualquier animal, pájaro, criatura que haya muerto como un resultado de cualquier otro proceso que no sea una matanza ritual válida. Una matanza ritual válida es shejita.
Capítulo 14, verso 22 dice: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Isajín, esto se refiere al primer diezmo, que en hebreo es Maser Rishon, que se entrega a los Levín, que lo pueden comer en cualquier lugar, como está en Números 18, verso 26. Capítulo 14, verso 23 dice: y comerás en la presencia de Adonai tu Elohim, en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a Hashem tu Elohim. Aquí Misajín se habla del segundo diezmo, que en hebreo es Maser Sheni, que se come en Jerusalén durante los años primero, que segundo, cuarto y quinto del ciclo de 7 años. Capítulo 14, verso 26 dice: y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o licor, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia de Hashem tu Elohim, y te alegrarás tú y tu casa. Aleluya. Misajín, la Torah no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Este texto menciona 2 tipos de bebidas alcohólicas. Primero, el vino, que en hebreo es yain, que viene de una raíz que significa fermentar, y por lo tanto no puede referirse al jugo de uva sin alcohol, que se llama tirosh en hebreo. Luego está la palabra traducida en la Reina Valera, la sidra, que es la palabra hebrea shehar, que significa bebida embriagante, licor. Estas bebidas están permitidas ingerir en la ciudad más kadosh delante de Adonai, juntamente con la comida, con el fin de alegrarse delante de Hashem. Sin embargo, Misajín, las escrituras prohíben embriagarse. Una buena regla para una persona adulta es no tomar más de un vaso de vino de 12 grados de alcohol o 2 vasos de 6 grados. Pero si alguien es afectado con menos cantidad, debe de ser más cuidadoso. Capítulo 14, verso 28 dice: al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y todo lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habita en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que Hashem tu Elohim te bendiga en toda obra que tu mano haga. Misajín, aquí se habla del diezmo para los pobres, que en hebreo es Maaser Ani. El levita recibe el primer diezmo y los pobres reciben el segundo diezmo en los años tercero y sexto del ciclo Shemita. ¿Sí? Para que vaya teniendo una idea. El diezmo es Maaser. Maser. Entonces, como le dije, es la porción del producto agrícola que debe separarse cada año y entregarse a sus respectivos destinarios. Los diezmos se dividen en 3 partes, como le mencioné. Primer diezmo es Maser Rishon. Segundo diezmo es Maser Sheni. Y diezmo del pobre es Maser Ani. Amén. Capítulo 15, verso 1 dice: al final de 7 años harás una remisión. Al final de 7 años.
Misajín, el año de remisión fue creado para ayudar a equilibrar la desigualdad social dentro de la gran familia de Israel. La Torá nos presenta aquí 3 casos en cuanto a la pobreza. Caso 1, en el capítulo 15, verso 4 y 6, dice: no habrá menesteroso entre vosotros. Si solo escuchas fielmente la voz de Hashem tu Elohim. Entonces, ¿por qué hay tanto pobre, Misajín? ¿Por qué tanto menesteroso? Estamos en desobediencia, que no escuchamos fielmente la voz de Hashem, nuestro Elohim. La perfecta obediencia, Misajín, a los mandamientos producirá un alto nivel de bienestar en todo el pueblo de Israel, de manera que nadie necesitará tomar prestado. Al contrario, darán préstamos a muchas naciones. En el caso número 2, en el capítulo 15, versos 7 al 10, dice: si hay un menesteroso contigo. En este nivel, Misajín, un nivel inferior de obediencia, habrá posibilidades de que hayan pobres entre los israelitas. En tal caso, hay una obligación a darles o prestarles lo suficiente para cubrir sus necesidades, pero no sus caprichos. Que quede claro, no sus caprichos, sus necesidades, pero no sus caprichos. Si el pobre no puede devolver el préstamo, se le perdonará la deuda en el año de remisión, pero solamente al pobre. No, porque hay mucho por ahí que es oportunista. Se aprovechan de la nobleza del hermano y le piden prestado cuando ellos tienen. Y después andan presumiendo: mira lo que me compré, mira lo que me compré. ¿Sí? Pero andas presumiendo con sombrero ajeno, como dicen allá en mi rancho. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque estás acarreando juicio por mentir, por echar mentiras. En el caso número 3, en el capítulo 15, verso 11 al 18, dice: porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Aquí hablando de total desobediencia. En este nivel de falta de obediencia, la Torá muestra cómo nunca van a faltar los pobres entre nosotros. Y en ese tercer nivel es donde estamos ahorita. Muchos pobres, mucho menesteroso. Y los ha visto usted por sus calles, por sus esquinas, en sus tierras, en sus países. Es por la desobediencia. Porque muchos se han ido al monte Ibal, donde están las maldiciones, y han dejado el monte Gerizim, donde están las bendiciones, donde está la obediencia. Capítulo 15, verso 19 al 23 dice: todo primogénito que nazca de tu ganado, lo comerás en el lugar que Hashem escoja. Aquí, los primogénitos de los rebaños y de los ganados no pueden ser aprovechados para otra cosa que comida para la familia de un Cohen en el templo o en las ciudades, en el caso de que tuvieran algún defecto, como está en Números capítulo 18, verso 8 al 19. Hoy en día, en Israel, como no hay templo, los primogénitos de estos animales son marcados y dejados junto con el resto de los rebaños y de ganados hasta su muerte natural, y no se saca ningún beneficio de ellos. Comenzamos en el capítulo 16, verso 1, con ustedes el Aj Yohanan, aquí en Beit Toram. Dice: guardarás el mes de Abí y harás Pesaj a Hashem tu Elohim, porque en el mes de Abí
Hashem tu Elohim te sacó de Miraín de noche. Para aquellos que tenían dudas si era de día o medianoche o en la mañana, aquí está escrito de noche. Misajín, en 3 ocasiones la Torah menciona las fiestas Kadoshim en Vayikra 23 para citarlas en el orden correcto del horario o el anuario. En Números 28 para enseñar los sacrificios que hay que ofrecer. Y en Devarim 16 para resaltar el deber de Israel para hacer peregrinajes a Jerusalén. Cuando dice de noche, Misajín, en Números 33:3, está escrito que salieron el día siguiente del sacrificio de Pesaj, a la vista de todos los egipcios. Rashi resuelve esta aparente contradicción, Misajín. Dice que este verso dice que salieron de noche porque fue de noche que el faraón les dio permiso para salir. Shemot 12:31. Capítulo 16, verso 2 dice: sacrificarás la pesa a Hashem tu Elohim de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que Hashem escoja para poner allí su nombre. Misajín, no se puede sacrificar el cordero de pesa fuera de Jerusalén. Los que hoy en día comen cordero durante Pesaj están quebrantando la Torá porque no hay templo. Capítulo 16, verso 7 dice: y la asarás y la comerás en el lugar que Hashem tu Elohim escoja. Luego por la mañana regresarás a tu habitación. Aquí, según Rashi Misajín, la mañana se refiere a la mañana del segundo día de la fiesta, es decir, a la mañana del 16 de Nisan, durante el Shabbat de la fiesta, el 15 de Nisan. Está prohibido salir fuera de los límites de la ciudad. Además, los varones tenían que estar presentes en el templo durante la ofrenda de ascensión de la fiesta en la mañana del 15 de Nisan. ¿Sí? También le encargo, Misajín, que vayan a este mismo canal y escuchen la lectura del Kadosh Zohar conforme a la Parashá Re'eh, para que así, Misajín, vayan complementando este estudio, porque aquí le estoy dando el cuerpo de la Torá, pero allá les doy lo espiritual de la Parashá, de las palabras de la Torá física. Allá está lo espiritual. Así que no se pierda buscar también la porción Parashá Re'eh conforme al Kadosh Zohar. Capítulo 16, verso 8 dice: 6 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá una retención para Hashem tu Elohim. Ningún trabajo harás en él. Entonces está prohibido hacer cualquier melajá. Aquí hay una aparente contradicción al texto de Shemot 12:15 que dice que hay que comer panes sin levadura durante 7 días. Rashi da 2 posibles interpretaciones para resolver esto, Misajín. Por un lado dice que durante 7 días se puede comer pan acimo de la vieja cosecha y durante 6 días de la nueva. La nueva cosecha del año no se podía utilizar hasta después de la presentación de la ofrenda de un homer de cebada en el templo. Por lo tanto, Misajín, solo quedaban 6 días para comer panes sin levadura de la nueva cosecha del año. Por el otro lado, Rashi se basa en la 8ª regla de interpretación de Ismael, que dice: todo lo que estaba incluido dentro de un anunciado general y que luego fue destacado específicamente para enseñar algo. No fue destacado solamente para enseñar algo con respecto a sí mismo, sino también a todo lo implicado en el enunciado general. ¿Sí? Capítulo 16, verso 9 dice: 7 semanas contarás
comenzarás a contar 7 semanas después de el momento en que empieces a meter la hoz a las mies. Aquí, Misajín, la celebración de Shavuot, la fiesta de las semanas, está relacionada con Pesaj. Es la conclusión de Pesaj. La celebración de Pesaj y los panes sin levadura se hacen recuerdo de la libertad de la muerte de los primogénitos y la esclavitud en Misraín. Pero esa libertad no es perfeccionada hasta que la Torá es entregada en el Sinaí, lo cual se celebra en Shavuot, Misajín. La libertad no es completa sin la Torá, que fue dada 7 semanas más tarde. Capítulo 16, verso 11 dice: y te alegrarás delante de Hashem tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde Hashem tu Elohim escoja para poner allí su nombre. Misajín, no hay ningún mandamiento que ordene que el pueblo esté alegre en Pesaj, solo en Shavuot y en Sukkot. Esto nos enseña, Misajín, que la alegría por la libertad no es cumplida hasta la entrega de las normas dadas del cielo, por medio de las cuales el hombre es verdaderamente libre para saber lo que está permitido y lo que está prohibido. Vaya meditando en eso. Capítulo 16, verso 14 dice: y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Aquí, Misajín, Pesaj no es para el extranjero, solo para los israelitas. Sukkot es para todo el mundo, también para las naciones fuera de Israel. Por eso, Misajín, durante el reinado mesiánico, todas las naciones de la tierra estarán obligadas a subir a Jerusalén para celebrar Sukkot una vez al año, como está escrito con el profeta Zacarías, capítulo 14, versos 16 al 19. Que dice: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Melech, Hashem Sebaot, y para celebrar la Moed de los tabernáculos, o sea, de Yom Teruah. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Melech, Hashem de los Sebaot, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Misraí no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hashem herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las trompetas. Este será el castigo de Misraín y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la Moed de las trompetas. Recuerden que allí viene Mashiach. ¿Sí? ¿Por qué lo enfatiza aquí? Enfatiza mucho la Moed de Yom Teruah. El día del despertar, Misajín. El día del trompetazo. Capítulo 16, verso 15 dice: 7 días celebrarás fiesta a Hashem tu Elohim en el lugar que escoja Hashem, porque Hashem tu Elohim te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. Aleluya. Misajín, mis javerín, la palabra hebrea para fiesta es ja. Viene de una raíz que significa moverse en círculo.
Esto habla de las danzas alegres que se hacen en las fiestas hebreas. En la celebración de Sukkot hay muchísima alegría. Y el motivo es, según este texto, por la bendición material que el Todopoderoso ha dado durante las cosechas del verano. Esto también nos enseña acerca de la gran alegría que habrá durante la celebración milenaria de Sukkot por todas aquellas personas que se habrán cosechado para el reino de los cielos, todas las naciones de la tierra. Capítulo 16, verso 17 dice: cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que Hashem tu Elohim te haya dado. Misajín, todo varón está obligado a llevar sacrificios al templo el primer día de cada fiesta. La alegría no puede ser completa sin generosidad, como está escrito en Hechos capítulo 20, verso 32. Tikkun aquí. En Hechos capítulo 20, verso 35, que dice: más dichoso es dar que recibir. Amén. Así que mediten toda esta porción. En esta porción, Misajín, tenemos los preceptos del 436 al 490 de los 613 preceptos. Precepto de destruir un ídolo y aquel que lo sirva. Esto está en Devarim 12:2. Precepto de traer una ofrenda obligatoria o una voluntaria en la primera festividad que se le presente a la persona. Esto está en Devarim 12, versos 5 y 6. Precepto de ofrecer todas las ofrendas en el santuario y no fuera de él. Esto está en Devarim 12:14. Precepto de redimir animales consagrados que han sufrido algún defecto. Devarim 12:15. Precepto de degollar a los animales. Devarim 12:21. Precepto de llevar las ofrendas al templo desde fuera de la tierra de Israel. Devarim 12:26. Precepto de examinar exhaustivamente a los testigos. Devarim 13:15. Precepto de quemar una ciudad que hace idolatría. Devarim 13:17. Precepto de examinar un ave para que pueda ser ingerida. Devarim 14:11. Precepto de dar el segundo diezmo. Maser Sheni. Devarim 14:22. Precepto de dar el diezmo al pobre en lugar del segundo diezmo en el tercer año. Devarim 14:28. Precepto de presionar a un gentil para que pague su deuda. Devarim 15:3. Precepto de perdonar una deuda cuando llegue el séptimo año, el Shemitah. Devarim 15:3. Precepto de dar caridad, o sea, Sedakah. Devarim 15:8. Precepto de dar una gratificación a un esclavo Yehudí israelí cuando se le deje libre. Devarim 15:14. Precepto de alegrarse en las Moadim. Devarim 16:14. Precepto de presentarse en el santuario en las Moadim. Devarim 16:16. Prohibición de borrar libros Kadoshim o el nombre de Elohim, así como de destruir recintos Kadoshim. Devarim 12:4. Prohibición de ofrecer ofrendas fuera del santuario. Devarim 12:13. Prohibición de comer del segundo diezmo Maser Sheni de grano fuera de Jerusalén, como está en Devarim 12:17. Prohibición de beber del segundo diezmo de vino fuera de Jerusalén, como está en Devarim 12:17. Prohibición de consumir del segundo diezmo de aceite fuera de Jerusalén, Devarim 12:17. Prohibición de comer un animal primerizo que no tiene defecto fuera de la ciudad de Jerusalén, Deuteronomio 12:17.
Prohibición de comer una ofrenda de pecado, que es hatá, o una ofrenda de culpa, que es ashan, fuera del templo. Esto está en Devarim 12:17. Prohibición de comer la carne de una ofrenda de ascensión, que es olá, como está en Devarim 12:17. Prohibición de comer de la carne de una ofrenda de menor grado de kedoshá, que es kadoshin, kalin, antes de que su sangre sea rociada. Esto está en Devarim 12:17. Prohibición para los kohanim de comer de las primicias, bikurín, antes de colocarlas en el atrio del santuario. Santuario es Azará. Devarim 12:17. Prohibición de abandonar a los levín al no darles regalos. Devarim 12:19. Prohibición de comer un miembro de un animal vivo. Devarim 12:23. Prohibición de añadir a los preceptos de la Torá. Devarim 12:32. En hebreo es 13:1. Prohibición de reducir de los preceptos de la Torá. Esto está en Devarim 13:1. Prohibición de escuchar a alguien que profetiza en nombre de la idolatría. Esto está en Devarim 13:4. Prohibición de amar a una persona que incite a la idolatría. Devarim 13:9. Prohibición de no odiar a una persona que incite a la idolatría. Devarim 13:9. Prohibición de rescatar a una persona que incite a la idolatría. Devarim 13:9. Prohibición para una persona incitada a la idolatría de hablar en favor de una persona que incita a la idolatría. Devarim 13:9. Prohibición para una persona incitada a la idolatría de no hablar en contra de una persona que incita a la idolatría. Devarim 13:9. Prohibición de incitar a alguien a la idolatría. Devarim 13:12. Prohibición de reconstruir una ciudad que ha hecho idolatría. Devarim 13:17. Prohibición de beneficiarse de la riqueza de una ciudad que ha hecho idolatría. Devarim 13:18. Prohibición de hacerse cortes como lo hace un idólatra. Devarim 14:1. Prohibición de arrancarse los cabellos en señal de duelo. Devarim 14:1. Prohibición de comer de las ofrendas de animales descalificadas. Devarim 14:3. Prohibición de comer saltamontes, no kasher o cualquier insecto alado. Devarim 14:19. Prohibición de comer de cualquier animal que murió por sí mismo. 14:21. Prohibición de pedir el pago de un préstamo cuando llegó el séptimo año, el Shemitah. Esto está en Devarim 15, verso 3. Prohibición de abstenerse de dar a un hombre lo que necesita. Devarim 15:7. Prohibición de abstenerse de prestar dinero debido al séptimo año, el Shemitah. Devarim 15, verso 9. Prohibición de dejar libre a un siervo Yehudí israelí con las manos vacías. Devarim 15, verso 14. Prohibición de hacer trabajar a animales consagrados. Esto está en Devarim 15:19. Prohibición de trasquilar animales consagrados. Devarim 15:19. Prohibición de comer sustancias leudadas, que son jamés, después del mediodía de la víspera de Pesaj. Devarim 16:3. Prohibición de dejar sobrantes de la ofrenda festiva, Hagigá de Pesaj, hasta el tercer día. Devarim 16:4. Prohibición de ofrecer la ofrenda de Pesaj en un altar propio. Devarim 16:5. Prohibición de ir a Jerusalén en una festividad sin llevar una ofrenda animal. Esto está en Devarim 16:16. Mis amados Sajín, aquí quedó la porción real. ¿Sí? No olvides
suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte esta porción con tus seres queridos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta parashá, aquí en Beit Torah, Casa de Torah. Con ustedes estuvo esta vasija de barro llamado Yohanan. Amén. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.